Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la cuarta parte del módulo 4, la capa de red. Bueno, la verdad que ya en la parte anterior de este módulo decíamos lo que era el corazón de la capa de red, los protocolos de ruteo. Ahora lo que nos resta, ya que ese acercamiento había sido con una óptica bien teórica, focalizándonos en las familias de protocolos y no en las implementaciones en concreto, nos queda pendiente, ver con nombre y apellido cómo se llaman las implementaciones de esas dos familias o las implementaciones más conocidas de esas dos familias de protocolos de ruteo. Pero para hacer eso un poco tenemos que presentar una forma de encontrar rutas en redes muy voluminosas, de gran dimensiones, que se denomina ruteo jerárquico. Y bueno, justamente después vamos a ver cómo la idea del ruteo jerárquico encaja a la perfección en lo que es el ruteo en Internet, porque Internet casualmente es una red en la cual hay muchos nodos, entonces no nos queda otra más que adoptar esa estructuración jerárquica, si no la cosa no funcionaría. Además, va como anillo al dedo con el origen que tuvo Internet, que al principio consistió en ir uniendo redes que ya existían. Eso es lo que le fue permitiendo crecer al ritmo que creció. No es que se agregaban los nodos de a uno, sino que se fagocitaban redes enteras. Entonces esta organización jerárquica que vamos a presentar a continuación tiene su origen justamente en algún sentido de casualidad, pero bueno, ya que está, se lo aprovecha y la verdad que funciona muy pero muy bien. Y en el tren de pasar de lo que es el ruteo jerárquico a ver en concreto cómo es el ruteo en Internet, vamos a presentar con nombre y apellido, como les decía, las implementaciones que se usan incluso hoy en día de esas dos familias de protocolos de ruteo. Y después nos va a quedar el famoso ejercicio integrador y hablar dos palabras de multicast para la quinta y última parte de este módulo. Pero damos comienzo entonces a la cuarta parte. Bueno, ¿qué motiva esta cuarta parte? El hecho de que el análisis que veníamos haciendo de los algoritmos de ruteo, la verdad que era muy idealizado, en línea con lo que le gusta hacer a los autores, de estudiar la problemática no desde el primer instante como es en la realidad, sino adoptando esquemas simplificados que por ahí faciliten, decíamos, una herramienta pedagógica que por ahí facilita la comprensión de ese tema, y después sí, una vez que uno está familiarizado con el concepto, vemos cómo es en la realidad. ¿Por qué decimos que es idealizado el tratamiento que habíamos hecho hasta ahora? Y en algún sentido se estaba asumiendo que todos los routers contaban con las mismas capacidades. Más aún, la red presentaba una topología, por decir lo contrario de jerárquico, aplanado. Todos los nodos estaban al mismo nivel. Si recuerdan cuando veíamos link state, estado de los enlaces, medio que se asumía que todos los routers iban a compartir entre ellos información fidedigna del estado de los enlaces, pero por un momento piensen cómo sería esa idea o ese algoritmo en el mundo real. Eso significa que el router de China le comparte al router de Estados Unidos y le comparte al router de Rusia. La verdad que no es tan fácil verlo de esa manera. Bueno, justamente, este modelo no sirve en el mundo real, donde hay, ni que hablar, cientos de millones de destinos, miles de millones de dispositivos interactuando. Es un problema que no se podría resolver con estas simplificaciones. ¿Por qué? Bueno, la tabla de forwarding ya desde el vamos tendría un tamaño inconcebible. Y por ahí mencionábamos que ya los routers no están teniendo los problemas de antaño con respecto a la cantidad de memoria. Lo que sí sería problemático es que la búsqueda, el macheo de cuál es el prefijo más largo, eso también es proporcional a la cantidad de entradas de la tabla. Y es allí donde se tornaría muy costoso resolver el forwarding. Y ustedes saben cómo interactúan negativamente, que se nos eleven los retardos al atravesar el núcleo de la red con el funcionamiento de protocolos de capa superior, como por ejemplo TCP.
¿qué estaría pasando? Y el timeout se elevaría, la recuperación ante los eventos de pérdida sería mucho más costosa. La verdad, un problema por donde se lo mire. También, una vez que tenemos esas tablas voluminosas, por ejemplo, si fuera vector de distancias, vos le tenés que pasar tu vector de distancias al vecino, ahí también estaríamos consumiendo mucho ancho de banda, mejor dicho, desperdiciando ancho de banda en ese intercambio de vectores de distancia que son muy voluminosos producto de esta organización horizontal. No hay duda que esto no va a prosperar. Me hace acordar cuando ensayamos también en una transparencia si era posible hacer el servidor DNS centralizado. Inmediatamente lo descartamos y fuimos por la ruta inversa, que era hacerlo distribuido. Acá nos va a pasar lo mismo, tal vez en el título de la transparencia ya estoy contando el final. Esta idea de hacer todo al mismo nivel no prospera. Necesitamos, la manera de que esto funcione en el mundo real es adoptar un esquema jerárquico. Y ese esquema jerárquico, bueno, si estamos hablando de ruteo, se denomina ruteo jerárquico. La idea es que los routers, en lugar de estar todos en la misma bolsa, se van a agrupar, por así decir, por regiones en distintos sistemas autónomos. Esto es lo que les contaba, que después en Internet termina también adoptando esta configuración, producto de que lo que hacía Internet era incorporaba redes, y las redes, bueno, se habían formado también por cuestiones de localidad de la referencia. Estaban ahí uno cerca del otro y habían armado redes independientes. Después Internet las termina conectando y naturalmente surgió esta idea ahora por ahí lo contamos al revés. Ahora como que planteamos, bueno, tengo estos 1.000 millones de routers. Bueno, los vamos a ir juntando. Bueno, no. Cuando se incorporaron a Internet ya estaban estructurados en un sistema autónomo. Entonces esa estructuración se preservó porque también está asociado a cuestiones de la administración de ese conjunto de routers. Por ahí eran responsabilidad de la misma empresa o de la misma entidad. Así que, ¿cómo armamos o qué plantea el ruteo jerárquico? No vamos a tener a todos los routers a la misma altura, sino que van a estar agrupados en sistemas autónomos. Después, en los routers de un determinado sistema autónomo van a correr todos el mismo protocolo de ruteo, pero no necesariamente el mismo. Digamos, dos sistemas autónomos pueden o no correr el mismo protocolo de ruteo. Puertas adentro del sistema autónomo hay una decisión ahí de diseño o de configuración o de estructuración de la red local, del sistema autónomo, mejor dicho, de optar por si vamos a tomar un estado de los enlaces o vector de distancia, alguna de las implementaciones de esas dos familias. Luego, lo que decía recién, los routers en distintos sistemas autónomos pueden optar por correr diferentes protocolos de ruteo. Y en particular, dentro de cada sistema autónomo, vamos a distinguir a uno o más, tiene que haber al menos uno, pero puede haber más de uno, van a ser routers especiales que se denominan gateways o tranqueras, si se traduce a castellano, queda medio raro, por ahí lo dejamos en inglés, gateway. Ese router va a estar corriendo, como es un router más del sistema autónomo, desde ya que va a correr el protocolo de ruteo intrasistema autónomo. Ese que cada administrador o cada entidad elige correr en todos los routers de ese sistema autónomo ese mismo protocolo de ruteo puertas adentro, el intrasistema autónomo. Si ven allí que dice AS en lugar de SA, bueno, porque es la sigla en inglés, Autonomous System, que es lo mismo que sistema autónomo en inglés. Pero el router gateway tiene una característica. Además de correr el protocolo intrasistema autónomo, también va a ser el responsable de contactarse, por eso le pusieron de nombre, ¿no?, tranquera. En un campo la tranquera es la que te deja salir del campo y por ahí comunicarte, no sé, ir a lo del vecino o ir a la ruta o qué sé yo. Entonces, ese router tranquera, ese router gateway, es el que te va a permitir rutear, acceder a destinos que estén fuera del sistema autónomo. Estamos diciendo que los gateways son los que conectan el sistema autónomo con los restantes sistemas autónomos de la red. Por eso decíamos, puede haber uno o más de uno, pero tiene que haber al menos uno. Un sistema autónomo que no tenga gateways, bueno, es, no sé, una cárcel, no puedes entrar ni salir, no hay tranquera. Por esta razón, como es el que va a descubrir o va a estar encargado de rutear hacia destinos fuera del sistema autónomo,
tiene una responsabilidad adicional el router gateway. Tiene que correr en paralelo al protocolo de ruteo puertas adentro. También va a tener que correr el protocolo de ruteo puertas afuera que se haya elegido en esta red en la cual se aplica ruteo jerárquico. Después vamos a ver en concreto cuál es el protocolo inter-AS que se utiliza en Internet. Acá estamos simplemente contando la idea de cómo es esto del el ruteo jerárquico. Entonces ahí se tendrían que poner de acuerdo todos los sistemas autónomos, no sé, votar o elegir o lo que fuera, qué protocolo de ruteo corren puertas afuera. Y ese protocolo de ruteo puertas afuera obviamente va a estar interactuando con el protocolo de ruteo puertas adentro. ¿No? O sea, es el inter o intra con el prefijo ese, creo que era griego. Para verlo gráficamente, como siempre digo, una imagen por ahí aclara lo que 1000 palabras. Acá tenemos dibujados 3 sistemas autónomos, el sistema autónomo A, el B y el C. Fíjense que dentro de cada sistema autónomo, bueno, hay 3 o 4 routers, o 2. Y en particular, ahí vemos algunos routers que se conectan a routers en otros sistemas autónomos. Obviamente, esos routers, a ver, ratón, ¿dónde andás? Por ejemplo, este router de acá, se conecta solamente con el A, el C.A se conecta con el C.B. Pero el B es peculiar en el sentido de que se conecta con el A del sistema autónomo C, pero fíjense, también se conecta con el A del sistema autónomo A. Es decir, este router de acá y lo mismo este de aquí tienen, es lo que estamos denominando, van a ser los routers gateway. Y acá por ahí están mezclados los dos niveles, el intra y el inter. Pero si lo hacemos, si lo desplegamos, podemos observar qué cosa. Que cada sistema autónomo tiene sus routers que se comunican con su protocolo de ruteo puertas adentro. Y luego, el conjunto de los routers frontera es como que están en un plano superior, y en ese plano superior, de alguna manera, este enlace de aquí está como elevado al otro plano, ¿sí? Mientras que este enlace de aquí es interno al sistema autónomo C, no es elevado al segundo plano. Aquí lo mismo, este enlace de acá es como que se eleva, como está conectando routers gateway, bueno, se elevan al segundo plano. Y acá hay una peculiaridad, fíjense esto. Dentro del sistema autónomo A, no hay un camino directo del router A, del router frontera A.A al router gateway A.A con el router gateway A.C. Sin embargo, obviamente como son del mismo sistema autónomo, hay un camino, de hecho hay varios, ¿no? Podemos ir por acá abajo, podemos ir por acá, digamos, hay varias formas de conectarse. En el metanivel, en el nivel superior, hay como una especie de enlace, porque ciertamente estos dos router gateway se pueden conectar entre sí. Ni que hablar porque los dos además pertenecen al mismo sistema autónomo, obviamente. Ahora, esto es un poco el pantallazo estático. ¿Cómo funciona? Porque lo que va a pasar normalmente es que acá esto es el núcleo, estamos dibujando routers. ¿Qué pasa cuando agregamos computadoras y servidores? Lo que va a pasar frecuentemente es que los usuarios finales van a estar conectados posiblemente al sistema autónomo de su proveedor de Internet. Y uno rara vez se conecta a servidores de su proveedor de Internet. Rara vez. Lo que uno suele hacer es te conectas, por ejemplo, a YouTube para ver la clase, te conectas al servidor de la universidad para ver las transparencias o conectarte al Moodle. Sí, digamos, uno rara vez se conecta en su propio sistema autónomo. Entonces, ¿cómo sería la dinámica del ruteo cuando tenemos estos dos niveles? Ok, lo podemos dibujar de esta manera. Mantuve allí los dos niveles y agregamos computadoras en la frontera de la red. ¿Y cómo sería la conexión? Bueno, de alguna manera está compuesto de 3 partes. Primero, hay un ruteo dentro del sistema autónomo A. Este ruteo tiene por objeto llegar al router gateway. Cuando llegamos al router gateway, de alguna manera es como que nos vamos al otro plano, porque bueno, el A.C es el A.C, es el mismo router. Digamos, yo acá lo dibujé 2 veces, pero noten que están como conectados con este conito, porque a decir verdad es el mismo router. Y luego, en el plano superior se hace esta conexión. ¿Esta conexión qué sería? Es una conexión entre sistemas autónomos. De alguna manera,
tuvimos un ruteo interno al sistema autónomo A para encontrar el gateway. Luego, un ruteo entre sistemas autónomos. Y finalmente, una vez que llegamos al router B.A, después hay que encontrar el camino hasta el router B.B, que a final de cuentas era el router al cual esta computadora de aquí se conectaba. Bien, si se fijan, encaja de una manera más o menos natural. No fue muy forzado. Y si uno lo piensa o hace trampa con visión de pájaro buscando el camino, la verdad es que el camino encontrado suena hasta razonable. Podríamos discutir, o bueno, lo vamos a analizar a continuación, ¿por qué fue por acá abajo y no fue así derechito? Y si nos ponemos a discutir, uno también podría preguntarse, ¿y por qué no fue por acá? Fíjense que este camino también es válido. ¿O por qué aquí en el sistema autónomo B, por qué no fue por este otro router? Alguien puede estar pensando, bueno, porque ahorro pasos. Bueno, no, recuerden que el ruteo se hace en función de cuál fuera el criterio de buen camino. Y son múltiples. Uno puede ser costo, el otro puede ser ocupación, el otro puede ser ancho de banda, digamos, son distintos criterios. Y recordemos que el criterio de buen camino que uno va a estar utilizando va a estar íntimamente asociado al protocolo de ruteo que estés usando. Y entonces tengamos presente que al estar involucrado aquí, por así decir, tres partes. Dentro del sistema autónomo A va a haber una decisión de qué protocolo de ruteo utilizar. Así que tal vez aquí este fue el mejor camino y este camino alternativo, entonces bueno, no era el mejor de acuerdo a ese criterio. Pero en el sistema autónomo B uno puede estar utilizando un criterio diferente, tranquilamente. Tal vez con el criterio del sistema autónomo B, en el sistema autónomo A hubiera encontrado otro camino. Bueno, no lo podemos saber eso, pero puede pasar. Y después también hay un tercer criterio de mejor camino, que es el que se usa para encontrar el camino en el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos o puertas afuera de los sistemas autónomos. Así que hay muchas decisiones involucradas en la elección de la ruta definitiva. Hagamos un poco de zoom en todo este trabajo. A ver, estos son los tres componentes que le comentaba y como son pueden ser distintos protocolos de ruteo o no, también puede ser el caso que cambie cuál es lo que uno decide o uno elige como mejor camino. Hagamos un poco de zoom en todo este trabajo. Acá tenemos un pantallazo de lo que serían tres sistemas autónomos, sistema autónomo 1, 2 y 3. Cada uno tiene allí sus routers. Y supongamos que un router en el sistema autónomo 1 le entregan un datagrama que está destinado a otro sistema autónomo. ¿Por qué partimos de este ejemplo? Bueno, porque si el datagrama, en esa situación rara que uno está en el sistema autónomo del proveedor de Internet y se quiere conectar a un server del proveedor de Internet, bueno, es una situación atípica. Y no me preocupo porque como estamos dentro de un sistema autónomo, bueno, usaremos el protocolo de ruteo puertas adentro y ahí encontraremos el destino usando los mecanismos que vimos, que los protocolos de ruteos nos construyen la tabla de forwarding correcta y se acabó el problema. Acá la cosa se pone un poco más desafiante al meter el ruteo jerárquico, la cola en medio de todo esto, porque podemos generar este caso que es más demandante. Un router dentro del sistema autónomo uno recibe un datagrama que es para otro sistema autónomo. O sea, si uno usara solo la información del protocolo de ruteo puertas adentro, ese prefijo no está. O es atrapado no por la ruta por defecto, pero no tenemos certeza de dónde va a estar si solo usamos dónde está ese destino, cómo llegar a ese destino, si solo usamos la información que nos generó el protocolo de ruteo puertas adentro. Entonces la idea es esta. No hay duda que se lo tenemos que alcanzar a un gateway, porque sabemos que si está en otro sistema autónomo, la única manera de llegar a ese sistema autónomo es salir por la puerta o en el campo cruzar la tranquera. No vamos a andar saltando el alambre porque, bueno, el alambre de púa te puede enganchar, en fin. Así que la pregunta que se impone es ¿cuál de ellos? Estamos en el sistema autónomo 1 y, bueno, no es lo mismo ir al Gateway 1C o al Gateway 1B. ¿A cuál de los dos vamos? Y es una excelente pregunta. Necesitamos un poco más de información, ciertamente. ¿Qué tiene que hacer el sistema autónomo 1, este que recibió el datagrama y quiere descubrir a cuál de los gateways alcanzárselo? Bueno, necesita saber qué destinos son alcanzables
a través del sistema autónomo 2, que por ende todo lo que sea alcanzable a través del sistema autónomo 2, fíjense que aquí el sistema autónomo 2 está conectado a otras redes, a otros sistemas autónomos. Entonces, de alguna manera, todo lo que este sistema autónomo pueda alcanzar va a ser alcanzable, valga la redundancia, a través de esta frontera, me sale la palabra frontera, de este gateway de aquí. ¿Sí? Este gateway me va a conectar con los destinos, bueno, todos los destinos del sistema autónomo 2 y además todo lo que el sistema autónomo 2 puede alcanzar. Yo aquí lo dibujé como si fuera un árbol, pero tranquilamente bien podría ser el caso que alguna de las otras redes alcanzables por el sistema autónomo 2 sea, por ejemplo, el sistema autónomo 3. O sea, que te des toda una vuelta por acá arriba y llegues de nuevo aquí. No hay ningún problema porque, bueno, vimos cómo, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra toma un grafo y lo transforma en un árbol. Así que, a final de cuentas, no es una complicación con la cual podemos lidiar. Entonces, tenemos que determinar qué destinos son alcanzables por los dos sistemas autónomos, o todos los sistemas autónomos con los cuales estemos conectados. Y después de resolver esa cuestión, claro, normalmente, ¿cómo vamos a conseguir esa información? Por ahí me estoy adelantando un poco. Esa información la vamos a conseguir a través del protocolo de ruteo que relaciona a estos dos routers de aquí. El protocolo de ruteo puertas afuera. Y este otro router de aquí va a conseguir la información también con el protocolo de ruteo puertas afuera de todo lo que se conecta con el sistema autónomo 3. Voy lento porque es un concepto bastante abstracto, pero si uno lo agarra es simple. Si no lo agarras cuando estamos viendo los primeros ejemplos de cómo funciona esto, en un par de transparencias nos volvemos locos. Ni que hablar cuando después veamos el funcionamiento del protocolo de ruteo puertas afuera, que bueno, parece que no tiene nada que ver con Internet, a ese punto. Lo vamos a hacer a continuación. Bueno, con eso terminamos esta cuarta parte. Entonces, una vez que llegue la información a los routers gateway, luego esa información tiene que llegar, porque la va a saber el 1C, pero yo necesito que lo sepan todos los routers, porque el datagrama le puede llegar al 1A, le puede llegar al 1D, al 1B o al propio 1C. Entonces, dos tareas: juntar la información, esa información se junta en el gateway, y luego que el gateway la propague a la totalidad del sistema autónomo. Ok. ¿Quién va a hacer esa propagación? Bueno, en realidad la propagación la va a terminar haciendo... ok, ahí le puse es el puertas adentro. Lo que pasa es que también el puertas adentro es para determinar las mejores rutas, pero los prefijos accesibles a veces es compartido por el propio protocolo, bueno, o en Internet es compartido por el propio protocolo puertas afuera. Sigamos. Supongamos en este proceso de ir viendo cómo se construye la tabla de forwarding, acá tenemos una cierta subred X, un prefijo, que es accesible por el sistema autónomo 3, pero no es accesible por el sistema autónomo 2. Supongamos eso para este ejemplo. Eso es lo que este sistema autónomo acaba de descubrir. ¿Cómo lo descubrió? Decíamos, usando el protocolo de ruteo puertas afuera. Esa información va a ser propagada por el protocolo de ruteo puertas afuera a todos los routers internos del sistema autónomo que estamos considerando. Recuerden que es el 1, el sistema autónomo 1. Esa información les va a llegar a todos. Ahora bien, acto seguido, por ejemplo, el router 1D, fíjense que este no es gateway, este es uno de los internos, pero le llegó la información de que para encontrar a esta ruta, para rutear hacia este destino, vos le tenés que hacer llegar las cosas al router 1C, que es el router gateway. Entonces, usando ahora sí el protocolo puertas adentro, porque ¿qué pasa? 1C, la dirección IP de 1C, de las interfaces, de ese router, es interna al sistema autónomo. Entonces, el protocolo de ruteo puertas adentro conoce ese destino y te calcula cuál es hacia quién tenés que hacer forwarding para que llegue. O sea, conoces cuál de las interfaces de 1D va a ser la que te lleva de manera más eficaz a 1C. 1C siendo el router gateway, que es al que le querés entregar el datagrama para que se lo haga llegar a la red X. Entonces, una vez que vos usando tu protocolo de ruteo
puertas adentro, encontrás esa información, se combinan las dos cosas. Se combina saber que X es accesible a través del router gateway, se combina con la información de qué interfaz utilizar para llegar a ese router gateway. De alguna manera como que combinamos en la tabla de forwarding la información generada por el protocolo puertas afuera y el protocolo puertas adentro, ¿no? El intersistema autónomo y el intrasistema autónomo. Hasta acá vamos. Como les decía, no es complicada las ideas, pero como que se monta una sobre otra y si no están claros los conceptos que estamos mezclando, bueno, lo que nos queda es un engrudo. Ok, entonces miren esto, vamos a hacerlo más realista, lo que les contaba hoy. Supongamos que el sistema autónomo le llega una notificación, descubre, de nuevo, utilizando el protocolo puertas afuera, que la misma subred, esto es muy frecuente, que la misma subred, por ejemplo, si esta subred fuera la digamos, la de YouTube, la de Google, Google normalmente contrata redundancia, tiene contacto con un montón de redes, cosa de que si este enlace se cae, bueno, este enlace de acá siga funcionando y los usuarios del sistema autónomo 3, el 1, el 2, todos, siguen teniendo acceso a Internet, ¿no? Siguen teniendo acceso, bueno, perdón, asocié Internet a acceder a Google. Bueno, en la percepción de mucha gente es así, ¿no? Si se llega a caer Google, ya asumen, no, se cortó Internet, ya asumen que caído Google no existe más Internet, cuando ciertamente es simplemente una página más, con mucha presencia, con mucha redundancia, pero es una página más. Bueno, entonces decíamos, supongamos que descubre el sistema autónomo 1 que X también es accesible. La pregunta que se impone ahora es que tenemos que actualizar la tabla de forwarding. Antes la teníamos cargada indicando que una cierta interfaz era la que de manera más eficaz me llevaba al router gateway, que era el único que me estaba en condiciones de llevarme a X. Pero ahora no, ahora hay dos. Entonces la pregunta es, en la tabla de forwarding del router 1D, donde estábamos hoy, ¿qué camino ponemos como mejor camino? El que me lleva de manera más veloz a 1C. ¿Cómo hago para encontrar el que me lleva de manera más veloz a 1C? Lo dijimos, usando el protocolo de ruteo puertas adentro. Dentro del sistema autónomo configuramos la totalidad de los routers, todos van tomaditos de la mano ejecutando ya sea vector de distancias o estado de los enlaces. Ningún problema allí. Pero la pregunta es, tengo que elegir, ¿con cuál me quedo? ¿Voy a C o voy a B? Digamos, para ir a la red o a la subred X, ¿voy a través del sistema autónomo 2 o voy a través del sistema autónomo 3? Y la pregunta es válida y a priori no es simple de contestar. Bueno, podríamos utilizar la información del protocolo puertas adentro y comparar cuál de esos dos destinos es más barato, se llega más rápido o se llega con una ruta de mejor calidad. Es una decisión absolutamente unilateral. No me importa nada porque el camino del sistema autónomo 2 a la subred X puede o no ser el mejor. Lo mismo si hubiera optado por el otro camino del sistema autónomo 3 a la subred X puede o no ser el mejor. Acá usamos solo la información local al sistema autónomo 1 y nos quedamos con la ruta más corta desde el router actual a un router gateway. Bueno, con la salvedad, porque puede haber gran cantidad de router gateway en un sistema autónomo. Vamos a elegir el camino más corto a un router gateway que esté en condiciones de hacerme llegar al destino X en consideración. De alguna manera, ¿qué está haciendo ese sistema autónomo? Decíamos, toma una decisión unilateral porque no le da bolilla al resto de la red, solo se preocupa de su sistema autónomo. Y ese datagrama que tiene que ser ruteado a la red X, buscó la forma de sacárselo de encima lo más rápido posible. En el libro lo denominan ruteo de la papa ardiente o ruteo de la papa caliente. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si algunos lo hicieron y si no lo hicieron, hagan la prueba porque es una cosa hermosa. Bueno, cuando se acaben las restricciones y la mar en coche, si en alguna oportunidad van a la playa, es muy divertido si te quedas hasta última hora, hacer un fueguito en la playa y si te deja, ¿no? Si está permitido hacer el fueguito, digo. Entonces uno por ahí tira unas maderas, qué sé yo, se hacen unas brasas
y te quedás, decís, prendí el fuego y me voy sin comer nada. Tampoco digo ponernos a hacer un asado, porque bueno, entre la arena y qué sé yo, terminás comiendo más arena que carne. Pero una cosa muy interesante que se puede hacer es tirar unas papas. Idealmente las envolvés en papel aluminio, pero se pueden tirar así nomás. Ya que están todos estos programas de cocina, acá estoy tirando mi receta para ver si me llaman de Masterchef. Tirás las papas. Y la papa tiene la peculiaridad de que se calienta mucho, pero no parece que está caliente. O sea, vos ves los carbones, están al rojo vivo y viste, no lo vas a agarrar, es obvio. Ahora, una papa muy caliente, más si está envuelta, ¿no?, con el papel, es como que en esas la agarras y al principio no te quema, pero medio segundo después se te están cayendo los dedos. ¿Y qué hace uno cuando agarró la papa? Bueno, la papa, viste, ya por ahí la abriste un poco, no la vas a tirar de nuevo al fuego, la arruinás. Viste, y uno está comiendo así, no tenés plato, no tenés mesa, no hay nada, no hay dónde apoyar. ¿Qué hace? Se la pasás al de al lado, y lo mismo, lo quemás al de al lado, bueno, y se forma esta idea de el ruteo de la papa caliente. Se la vas pasando al de al lado, te la sacás de encima porque te quema. ¿Y cómo hacemos el paralelo entre esta idea y lo que está pasando dentro del sistema autónomo? Lo mismo, es como que el datagrama quema. Y no está mal el concepto, no es que esté caliente. Lo que pasa es que el datagrama tiene una fecha de expiración, ¿no? Tiene una cantidad de un TTL, un tiempo de vida, y además que sabemos, somos capa de red, sabemos de que las aplicaciones son, en general, si hay un humano dando vueltas, muy sensibles a los retardos. Entonces es muy importante que llegue lo antes posible. Y acá, en lugar de embarcarnos en determinar realmente el mejor camino global, nos contentamos con encontrar el mejor camino local. Claro, no necesariamente va a ser el mejor camino global. Lo que hacemos es, me lo saco de adentro de mi sistema autónomo y que se arreglen los demás. Vos cumpliste, apareció el datagrama o te llegó por uno, porque también puede ser que vos seas un intermediario, ¿no? Que, o sea, o fue generado por una computadora que se conecta a tu sistema autónomo o te llegó a través de una de las interfaces viniendo de otro sistema autónomo. Y bueno, vos rápidamente encontrás la forma de sacártelo de encima. Este tipo de cosas van a empezar a ser más frecuentes. Hasta ahora, cuando hacíamos el estudio teórico, buscábamos el camino óptimo, y si el camino óptimo era 5 y encontrabas un camino de 6, decíamos, no, qué picardía, mirá cómo la faileó. Y en realidad 5 y 6 es casi lo mismo. O sea, cuando llevamos ese análisis teórico a la realidad, van a ver que muchas veces la eficacia, la optimalidad del camino es el parámetro al que nadie le da bolilla. Y aquí, bueno, por ahí se empiezan a anticipar. ¿A qué se le va a prestar más atención? A la plata, al costo. Termina siendo el criterio número 1 y la optimalidad pasa a un segundo plano. Bueno, por ahí una manera de reconciliar es que nuestro criterio de mejor camino sea el camino más económico. Y ahí sí, normalmente la optimalidad va a ir de la mano con las decisiones que tome el grupo que administra el sistema autónomo. Ok. Un poco la discusión de por qué se adopta esta solución que no es óptima a nivel global y es solo óptima a nivel local va de la mano con lo que charlábamos recién. ¿Por qué se adopta esa solución? Porque normalmente la optimalidad del camino no es de las cosas que más nos preocupe. Nos termina preocupando cuestiones de costo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, lo decíamos, porque los sistemas autónomos están administrados o por empresas o por entidades y en ningún lado tienen la gallina de los huevos de oro. Entonces en todo momento van a estar preocupados del costo del funcionamiento de la red. Así que es hasta entendible que, bueno, la optimalidad es un criterio importante, pero tal vez que no sea el más importante. Porque si no, morimos de pie. Mira, hasta último momento mantuvimos la optimalidad de la tabla de forwarding. Sí, pero la empresa quebró y todos los usuarios quedaron desconectados de internet. Ah, bueno, pero hasta último momento mantuvimos la optimalidad. No, acá lo importante es que la empresa siga funcionando y bueno, en la medida de lo posible que se hagan las cosas lo más cercano a lo óptimo. Pero no, lo óptimo no, en este caso, yendo a algo tan concreto y algo tan complicado, tan comoditizado como es, en este caso estamos hablando de internet, es importante que el servicio se preste. Después se tratará de ir mejorando. Bueno, cuando surja la competencia, si aparece alguien que es mejor que el servicio que das vos, bueno, los clientes irán con ese otro y ahí el libre mercado es el que va a ir perfeccionando la oferta. Hago estas aclaraciones porque uno a veces no viene muy cebado de
de la uni donde siempre hacemos las cuentas y encontramos el óptimo, hacemos, ¿no?, análisis matemático, encontramos el máximo, el mínimo, y después en la práctica, concretamente en este caso, a veces hay otros criterios que considerar. Bueno, justamente, ¿de qué estamos abriendo el paraguas, por así decir, para dar el paso a hablar de cómo es específicamente el ruteo en Internet? Obviamente, la organización jerárquica de Internet se lleva fenomenal con la noción de ruteo jerárquico. Es como que de alguna manera, a mí siempre me gusta preguntarme qué vino primero, huevo o la gallina. En este caso, otra vez, es como que el ruteo jerárquico se abrazó al ruteo como es en Internet. ¿Cómo es el ruteo en Internet? Jerárquico. ¿Hubo alguna vez ruteo en Internet que no sea jerárquico? No. ¿Hay ruteo jerárquico en un lado que no sea Internet? No lo sé, puede que sí, pero en el lugar más importante donde hay ruteo jerárquico obviamente es en Internet. Entonces, va de la mano. Esto de separar en sistemas autónomos es la forma en la que se organiza Internet. Es un conjunto de redes locales o regionales que se comunican entre sí y dan lugar a Internet. Bueno, concretamente, esta partición que tiene el núcleo de Internet nos permite hablar de ruteo en dos niveles también dentro de Internet. Tenemos un ruteo intrasistema autónomo, intraorganización, intraproveedor de Internet, o en algunos lugares hay redes regionales, o bueno, también podrían ser de redes de distribución de contenidos, pero en ese sistema autónomo va a haber un administrador que por cuenta propia, y posiblemente de acuerdo a los mandamases que manejan el sistema autónomo, van a elegir qué algoritmo de ruteo utilizar. Ahí podrán elegir uno que sea de la familia vector de distancias o uno que sea de la familia estado de los enlaces. En el caso del ruteo en Internet, en el caso del ruteo puertas afuera del sistema autónomo, ahí no hay nada que elegir, el estándar ya está impuesto, es el protocolo BGP, del cual vamos a hablar un poquito a continuación. Es el estándar de facto, el estándar universal prefijado para el ruteo puertas afuera en Internet. ¿Por qué digo que no podemos hacer nada al respecto? Bueno, porque si decíamos miles de millones de dispositivos que forman el núcleo de Internet ya están funcionando con BGP, no va a venir un sistema autónomo acá en Bahía Blanca y decir, bueno, ahora queremos que cambien no va a cambiar. Ese protocolo que está, charlamos de lo complicado que es la migración IP6, bueno, esto sería todavía más complicado, sobre todo porque anda muy bien BGP y no hay razones técnicas para migrarlo, salvo que uno diga, ay, quiero usar otro, pero en realidad cumplen muy bien su trabajo, ¿no? Que a las pruebas me remito. Si este momento están haciendo streaming de la clase, el núcleo de Internet está andando bien, o sea, BGP está andando bien. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo se resuelve? Decíamos, el administrador puede elegir qué protocolo de ruteo utilizar puertas adentro. Ahora tenemos que empezar a, como decía en la introducción, dar nombre y apellido de el RFC de los protocolos de ruteo que se pueden usar puertas adentro de un sistema autónomo. Y los más utilizados son los siguientes. Tenemos el protocolo de ruteo RIP, que es una sigla siempre, bueno, me llama la atención cuando no lo hacen. Decíamos la vez pasada con ICMP, que es impronunciable. Fíjense aquí, RIP es justo Routing Information Protocol, pero además es la de Requiescat in pacem, ¿no? La frase es en latín que se ponen cuando, bueno, alguien falleció. Justo coincide, fue absolutamente a propósito elegido. Y hablando de siglas que te quedan cosas raras, acá por ahí priorizaron que quede lindo lo que significa en inglés. Open Short Path First, o sea, primero el camino más corto, abierto, además un protocolo abierto. Les quedó la sigla OSPF, que de nuevo es impronunciable. Raro, no sé si será, a veces sucede que en los grupos de trabajo hay muchos extranjeros y cuando vamos nosotros allá, ¿qué priorizamos? El nombre, las palabras. En cambio, cuando el nombre lo pone un norteamericano, ellos priorizan la sigla. Y a veces hasta te metan o te sacan palabras para que quede la sigla mejor. Se van a dar cuenta si analizan de la infinidad de siglas que vamos viendo acá en la materia. Van a ver que es muy frecuente esto que les decía. Le ponen o le sacan palabras o cambian el orden de las palabras para que le quede algo más pronunciable. Y también tenemos, ¿por qué no?, el protocolo IGRP, que de nuevo, fíjense que en palabras está buenísimo, Interior Gateway Routing Protocol, pero mirás la sigla IGRP también, impronunciable. Bueno,
Los dos primeros son estándares abiertos, de hecho el segundo hasta tiene la palabra abierto como formando parte del nombre, y para los cuales si son estándares abiertos significa vamos a tener un RFC con la especificación completa de ellos dos. Y el tercero, bueno, es un protocolo. ¿Por qué lo mencionamos? Sí, yo en realidad tengo la propensión a concentrarme en los estándares abiertos, en los formatos abiertos. Si se fijan, bueno, las clases las armo con LibreOffice, que es como la versión abierta, por así decir, del PowerPoint. ¿Y por qué razón menciono entonces el IGRP que es cerrado? Bueno, porque está diseñado por la compañía Cisco. La compañía Cisco, de nuevo, no es muy conocida hasta que uno llega a hablar de temas de redes, y ahí descubrís que Cisco, bueno, es una empresa que cotiza en bolsa, y en particular su caballito de batalla número uno son los routers. Y de hecho no los routers hogareños, que también, dicho sea de paso, también se conseguían hasta hace un tiempo atrás routers hogareños de marca Cisco. Ellos hacen sobre todo routers como para pensar, como para una pyme para arriba, para una pyme, para un proveedor de internet. Arman routers que valen miles de dólares cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de pesos un router. ¿Y por qué? Bueno, porque ya conocemos la estructura interna. Eligen estructuras internas más enrevesadas, tienen mayor cantidad de memoria, tienen mayor cantidad de puertos, implementan multitud de protocolos de capa de enlace, o tal vez tienen puertos para fibra óptica. Y en línea de buscar sacar agua de las rocas, que es lo que busca la compañía, encontraron que, bueno, alguna cosita se le puede criticar a RIP, es un protocolo que tiene muchos años, algún aspecto también le criticarán a OSPF, y bueno, armaron su protocolo de ruteo a mitad de camino. Es importante saber que existe, más allá de que sea un protocolo cerrado, lo que un administrador normalmente tiene que hacer no es escribir el cliente o el programa que entienda el protocolo. Lo que uno tiene que hacer es saber configurarlo. Entonces, la parte de saber configurar un router para que use IGRP es prácticamente tan simple como configurarlo para que funcione con RIP o con OSPF. Según entiendo, ahora en el próximo lado van a estar viendo Quagga y Zebra, que son las herramientas también casualmente abiertas de código libre, que nos permiten configurar a un mayor nivel el funcionamiento de RIP o también de OSPF. Bueno, estos protocolos, a mí me gusta decirle puertas adentro, en realidad es Intra Autonomous System o Intra AS, también se los denominan como IGP. Entonces eso tal vez explica el nombre del protocolo, que también es muy apropiado, de nuevo, apropiado en palabras, impronunciable la sigla, de Cisco, porque son protocolos Interior Gateway Protocols, o sea, son puertas adentro. La verdad que vamos a estar utilizando más lo de Intra AS, pero si van a otros libros o si googlean, le puede llegar a aparecer la sigla esa IGP. Bueno, empecemos por RIP. Como decíamos, es un protocolo abierto, está definido en el RFC, el 2453, y pertenece, acá vamos llegando, pertenece al algoritmo o a la familia vector de distancias. Como se imaginarían, OSPF va a pertenecer a la contra, es el Boca River acá, o el Racing Independiente, va a pertenecer digo justo el Boca River Racing Independiente, porque o si no el de, ya metí la pata, y el otro es Colón contra, no me acuerdo qué otro equipo ahí de Santa Fe, porque justo son los equipos que están todavía jugando el torneo, en fin, no importa. Decíamos, va a pertenecer a estado de los enlaces, ¿no? a la competencia de vector de distancia, pero RIP en particular es vector de distancias. Bueno, no lo vemos tanto por el número de RFC, pero es un protocolo muy antiguo. De hecho, en general trato de traerles el RFC más reciente del protocolo, porque esto me van siempre cambiando el arco del lugar. Pero si van a la primera versión del protocolo RIP, era un RFC de 3 dígitos, era realmente viejo. Y ahora, le vamos a encontrar también algunas cuestiones para señalar a RIP, donde va a mostrar que tiene sus años. Por ejemplo, para la métrica de distancia, no podemos elegir nosotros qué vamos a usar. La métrica de distancia viene a ser qué constituye el mejor camino. En RIP, la única métrica que está a disposición es contar la cantidad de saltos.
que, bueno, en la jerga se lo llama hops, que es cuando uno salta por arriba de un router. Entonces es la cantidad de routers que podés saltar. Y vamos a preferir un camino, si usamos RIP, cuando se atraviese la menor cantidad de routers. En general, que un camino tenga menos routers en el medio da la idea que va a ser un camino mejor, va a ser un camino más veloz, porque bueno, hay menos retardos de encolado que considerar, hay menos retardos de procesamiento que considerar, hay menos retardos de transmisión que considerar, y obviamente hay menos retardos de propagación que considerar. Pero esto no siempre es así, porque por ahí usábamos de métrica, decíamos el costo, y quizás atravesamos un conjunto de routers que eran baratos, y por otro camino que cruzamos un solo router pero que no sea más caro, termina siendo inconveniente. Bueno, con RIP eso no lo podríamos distinguir, siempre va a preferir el camino que atraviese la menor cantidad de routers, porque da la menor cantidad de saltos. Si decimos vector de distancias y tienen buena memoria, se acordarán que hablamos de un problema que tiene, o el principal problema que tiene, que es cuando aparecen las malas noticias y esa mala noticia se propaga de una manera, bajo ciertas circunstancias, de una manera subóptima. Se produce lo que llamábamos la cuenta al infinito. La cuenta al infinito es un problema serio que tiene vector de distancias. Y bueno, ¿de qué manera lo podemos resolver? En el caso de RIP, dieron un paso tal vez en la dirección correcta, que es, como dice el dicho, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Bueno, si me cuesta evitar contar hasta infinito, hagamos que infinito sea 16. No, el máximo es 15, entonces digamos 16 sería infinito. La cantidad de saltos, el valor más, el maxint, si quieren, para el contar la cantidad de hops, el max hops, sería 15. O sea, ya con 15 es el máximo contemplado, ya 16 es infinito, es overflow. Lo interesante de esto es que si se llega a disparar una cuenta al infinito, a lo sumo va a contar hasta 15. O sea, el problema sigue estando, al menos hasta ahora, pero se resuelve relativamente rápido. Ahora después inclusive vamos a poder calcular cuánto tarda en contar hasta 15. No va a ser tanto tiempo. Entonces las rutas las tablas de forwarding subóptimas van a estar activas poco tiempo. Rápidamente va a aparecer la correcta. Recuerden que cuando se nos daba la cuenta al infinito, tarde o temprano terminaba apareciendo la tabla de forwarding correcta. Bueno, más tarde que temprano, pero en algún momento aparecía. Bueno, acá podemos hacer la cuenta. Los vecinos intercambian vector de distancias con sus adyacentes inmediatos cada 30 segundos. Entonces, la verdad que si vamos a estar contando hasta infinito, uno podría pensar que es 15 por 30 segundos. ¿Cuánto? 7 minutos y medio. 7 minutos y medio, es verdad, para una computadora es una eternidad. Pero para nosotros es lo que tardás por ahí en ir a mejorar el mate, tirar la yerba, pones el agua a calentar. Se te van 5 minutos. Y después entre que vas, venís, ¿viste? Te estirás un poquitito. Ya que estás con la compu, te fijas si te publicaron el WhatsApp web o el app de Telegram, el Telegram Desktop, o chusmeas un poco Facebook. Y ahí se te fue media hora, ¿no? Pero digamos, los 7 minutos y medio se te pasan rápido. Es una forma de arreglar, o mejor dicho, de barrer bajo la alfombra el problema de la cuenta al infinito. Estos mensajes de difusión en los que envías los vectores de distancia se los denomina en la jerga de RIP response message. Y cada uno de estos response message contiene hasta 25 destinos, porque bueno, tiene que tener un tamaño fijo, entonces hasta 25 destinos. Podés contar cómo llegás a esos 25 destinos de manera óptima, contando cuántos hops das para cada uno de ellos. Si tu tabla tiene más de 25 destinos, no pasa nada, vas mandando múltiples, ningún problema. Ok, como siempre digo, veámoslo de manera gráfica. Veamos a RIP en acción. Acá tenemos un conjunto de redes, la red W, X, Y y Z. Y tenemos, hay algunas redes que incluso no les puse nombre. Y después también tenemos un conjunto de routers, el router A, B, C, D, etc. Y veamos, por ejemplo, cuál es la tabla de forwarding del router. Este es el mensaje de difusión, porque fíjense que tiene también la distancia. Y ahí le pasamos el router A, este de aquí. Fíjense, este de aquí. Le dice al router D toda esta información de acá. Le cuenta, mira, yo conozco cómo ir a Z. ¿Dónde está Z? Acá está Z.
le dice, yo puedo ir a Z a través del router C. Ah, miren qué interesante. Porque D puede llegar a Z. Acá tiene un camino posible. Y ahora A le cuenta que él también a través de C, por este camino de acá abajo, también puede llegar a Z. Y teníamos una dinámica por acá. Acá tenemos, claro, acá tenemos lo que está pasando en el router D. Acá tenemos concretamente la tabla de forwarding en este instante, o si quieren en el instante que recibió el mensaje de difusión de su adyacente inmediato A. Fíjense que D contiene información acerca de que, por ejemplo, para ir a W, que está acá, tenía que ir hacia A y estaba a distancia 2. Fíjense, 1, 2. O si querés, bueno, eran como dos routers que atravesás. Después a Y, bueno, también llegaba con distancia 2, pero para el otro lado. A Z, que es el que nos interesa, porque acá nos avisó de Z el router A. A Z, acá tenemos puntitos suspensivos, ¿no? ¿Por qué puntitos suspensivos? Bueno, porque fíjense, la distancia era 7. Íbamos a través del router B, es decir, para este lado de acá. Cuando yo aquí le pongo lo de próximo router es para, bueno, no meterme en el detalle de ver la dirección IP, ¿no? Porque sería la dirección de interfaz. En fin, está como simplificado. Pero estos puntitos suspensivos son muchos, hay muchas redes acá, atravieso muchos routers y el costo es 7. Entonces es interesante que A me diga que su costo es 4. Acá el update que hacíamos de vector de distancia es mucho más fácil. Porque a lo que me diga, ¿se acuerdan que el update era el costo que me decía mi vecino más el costo del enlace? El costo del enlace es siempre 1 en RIP. Entonces realmente es lo que me diga mi vecino más 1. Y fíjense que teníamos en este momento en D, llegamos al destino Z con un costo 7, pero ahora, con este mensaje de difusión que nos manda el vecino A, vamos a decir que a Z puedo yo llegar en 5. Obviamente tengo que cambiar cuál es el próximo router. Ya no es más B, ahora el próximo router es A, voy para el otro lado. Obviamente que aquí también está incompleto, ¿no? Estos puntitos suspensivos de alguna manera me termina conectando a la red Z por algún camino. Esto sería un poco cómo funciona RIP. Si se fijan, es muy parecido a lo que hacíamos en vector de distancias. La principal diferencia es que vector de distancias era un algoritmo teórico, en cambio RIP es un algoritmo en concreto. Vos podés instalarlo en un sistema operativo y salir andando. Bueno, lo vamos a estar haciendo en el Labo, o por ahí para cuando escuchen esta clase ya lo hicieron en el Labo. Bueno, como se trata de un protocolo en concreto, hay ciertas consideraciones que tener que por ahí cuando lo veíamos en el marco teórico no nos preocupaba. Por ejemplo, ¿qué pasa si? ¿Cómo reacciona ante los fallos y cómo se recupera ante esos fallos? Recuerden, cada 30 segundos vos le mandabas el response message a tu vecino adyacente inmediato. Si pasan 180 segundos, o sea, te perdiste 6 updates o 5 updates, al sexto update que te perdés, ¿qué va a pasar? Uno asume que o se cayó el enlace, puede ser, o se cayó el vecino, también puede ser. Entonces, cuando eso sucede, el router que está diciendo, bueno, me quedé sin mi vecino, va a invalidar todas las rutas que uno enviaba a través de ese vecino. O sea, toda la ruta en la cual uno decía, yo voy por acá, bueno, queda invalidada. Y ante los nuevos mensajes de difusión se recomputarán por dónde, cómo llegar a ese destino y sin usar esa ruta de allí. O sea, lo que uno sale a hacer vendría a ser una mala noticia, ¿no? Uno tiene que encontrar la que era la mejor ruta hasta que apareció la mejor ruta anterior, hasta que apareció la del router que ahora falló, o el enlace que se cayó. Bueno, una vez que uno hace eso, tus caminos se empeoran, ¿no? Decíamos, es una mala noticia. Entonces, como tus caminos se empeoran, como tus caminos cambiaron, le tenés que pasar la novedad a todos tus vecinos para que ellos también vayan recomputando. Ahí me acordé, me había quedado en la parte de atrás del cerebro. Creo que es Colones con Newell's, que bueno, es como el Boca River de Santa Fe. No me iba a poder dormir si no me acordaba de eso. Nada que ver con la materia. Disculpen, cierro el paréntesis. Ok. Bueno, cuando los vecinos les llega la información actualizada, que pasa lo que pasa siempre. Ellos recomputan y si cambian las tablas,
Bueno, se lo siguen enviando a los vecinos, se lo siguen enviando a los vecinos y dale que va. Y bueno, pasa como cuando veíamos el caso de la mala noticia, la noticia de la falla del enlace o del router se va a ir propagando rápidamente al resto de la red. El momento durante el cual la tabla de forwarding queda invalidada o es subóptima está acotada en el tiempo, y eso está muy bien, es algo absolutamente válido. Si no me equivoco, RIP también implementaba el envenenamiento que vimos cuando estábamos viendo vector de distancia, el envenenamiento cuando la ruta involucraba como dar la vuelta a la manzana antes de salir. Entonces ahí esa cuenta al infinito la corrige, pero como les comenté cuando estábamos viendo esa técnica, solo ataja cuando es un lazo entre dos nodos. Si es un lazo entre 3, 4, 5, 10 nodos, no los va a estar detectando. Entonces el problema sigue existiendo. ¿Y cómo se lo resuelve? Cómo se corta el problema de raíz? Con acotar el infinito a que sea un 16, o sea, achicar mucho cuánto es contar hasta el infinito. Bueno, lo que les contaba recién, ¿no? Se usa, perdón, me había entrado la duda, acá tengo la confirmación. Se usa la técnica que dijimos para evitar la cuenta al infinito, la del envenenar la ruta, pero solo se aplica cuando hay dos nodos. Si hay más de dos nodos, la cuenta al infinito sigue existiendo, entonces realmente lo que lo resuelve era lo de acotar el infinito a que sea un número pequeñito. Les había adelantado que RIP peina canas, o sea, se nota que es un protocolo que tiene muchos años, y acá lo vemos, me parece, de forma más que evidente. Las tablas de ruteo RIP son administradas por un proceso de la capa de aplicaciones. Ya ahí puedo frenar. O sea, ¿cómo? ¿RIP corren los routers en el núcleo? Sí. ¿Y me estás diciendo que tiene que haber un proceso en la capa de aplicaciones? Bueno. ¿Qué pasó? Cuando esto se pensó, no había capas, no había un cuerno, no había modelo TCP/IP, todas esas cosas no preocupaban. Y dijeron, ¿sabe qué necesito? Necesito un proceso para Bueno, lo ponemos a la miércoles. Después, con el paso del tiempo, cuando se formuló el stack de protocolos, se armó el modelo TCP/IP, ahí empezaron a ponerse, la gente se empezó a poner más purista y decir, no podemos tener pensar que hay capa de aplicación, pensar que hay capa de transporte en un router. Más aún, utiliza UDP en capa de transporte. Los response messages son enviados en UDP. O sea, tenés que tener capa de transporte para el UDP y capa de aplicación, bueno, para que corra este proceso llamado routed o route D, el demonio de las rutas. El nombre del proceso está genial, ¿no? El demonio, el proceso que está siempre corriendo, que administra las rutas. Espectacular. ¿Y qué hace ese proceso? Bueno, acá tenemos marcadas dos líneas, hay como una conexión, bueno, es como un zoom entre dos routers. Entonces, esta conexión es donde van y vienen los response messages, los mensajes donde uno hace la publicidad de las rutas y el costo, y luego se computa acá adentro el algoritmo de vector de distancias y construimos la tabla de distancias o el vector de distancias del router actual. Si hace falta, si encontramos nuevos mejores caminos, se lo pasamos a los vecinos, pero en particular también vimos cómo hacíamos para construir la tabla de forwarding. Y la tabla de forwarding, bueno, a pesar de que es una estructura interna del proceso route D, se me caía la cara, la dibujé en la capa de red. La tabla de forwarding sí es algo propio de la capa de red. Acá es donde está un poco como confuso o sucia la separación de capas, o el hecho de que los routers solo necesitan implementar solo esta capa de red. Acá la cosa quedó sucia. Y vamos a ver a continuación OSPF, y van a ver que esto, OSPF, que es uno bastante posterior a RIP, lo resuelve de una manera muchísimo más elegante. No me quiero adelantar. Bueno, los RM, decías, son enviados dentro de UDP. O sea, la razón por la cual hablamos de que es una aplicación de capa de aplicaciones, porque justamente necesita consumir el servicio brindado por la capa de transporte, puntualmente del protocolo UDP. O sea, tiene que armar un socket orientado a los datagramas, ¿no? Un socket UDP. Ok, así como hablamos de RIP, vamos a hablar de unas palabras de OSPF. Se trata también de un estándar abierto, por ende está especificado formalmente en un cierto RFC. Verán que tiene un número similar al que veíamos de RIP, pero es porque los dos
obviamente son muy utilizados y por ende son actualizados en el tiempo. Pero como les contaba, si uno va a la primera versión de RIP, es mucho anterior, pero como 15, 20 años anterior a la primera versión de OSPF. Obviamente, si el otro era vector de distancias, este va a ser estado de los enlaces. El administrador va a elegir, a diferencia de RIP, acá empieza a mostrar que se trata de un protocolo más reciente, ¿no? En lugar de estar impuesto cuál es el concepto de mejor camino, aquí el administrador elige, más aún, una cosa muy interesante de OSPF que te deja tener múltiples métricas en paralelo. Entonces uno puede tener una métrica que es la que estás usando y una métrica alternativa que usás para tal vez explorar si no te conviene cambiar la que estás usando. Por ejemplo, usás elegir los enlaces que están menos ocupados y la otra métrica que usás es usar los enlaces que tienen más ancho de banda, ¿no? Son dos métricas diferentes. Y vas viendo qué haría en un caso y en paralelo el protocolo te deja analizar qué haría en el otro caso. Y bueno, uno a lo largo del tiempo, una especie de simulación, terminas viendo con cuál de los dos te quedás. Obviamente, una vez que estás fijado el costo de los enlaces, OSPF hace lo que hace cualquier algoritmo de la familia de todos los enlaces, que es decir, ejecutan una vez que dieron a conocer, una vez que todos los routers conocen la topología, ¿no? La distribución espacial de los routers y los enlaces. Luego de que todos los routers dan a conocer el estado de los enlaces, por eso el nombre de la familia, en ese punto ejecutan el algoritmo de Dijkstra, construyen, como ustedes saben, el árbol cubriente minimal y en base a ese árbol cubriente minimal se puede extraer de allí lo que sería la tabla de forwarding óptima, ¿no? Estado de los enlaces, una vez que hizo toda esa inundación con esa información yendo y viniendo, ya computa directamente la tabla de forwarding óptima. Bueno, tiene otros problemas estado de los enlaces, pero uno de los problemas que no tiene es que tarde en converger a la solución óptima. La solución óptima aparece, ni bien se ejecuta, aparece la solución óptima. Bueno, necesitas informarle a todos los demás de cuál es el estado de los enlaces y necesitas que esa información llegue a todos. Entonces lo que hace cada router corriendo SPF es inundar la red con un mensaje de actualización, un mensaje OSPF de actualización del estado de determinado enlace que conecta tal y tal router. Esto es importante mencionarlo porque así como es positivo el hecho de que se computa directamente la tabla de forwarding óptima, es negativo el hecho de que cada router inunda la totalidad del sistema autónomo con información redundante, ¿no? Es una información que es overhead, no es información útil. El sistema autónomo, información útil son los datagramas de los usuarios que van y que vienen. Toda esta información, todos los mensajes OSPF, donde vos vas llevando el enlace está al 95% de ocupación, está al 30% de ocupación, es todo redundante, no aporta a la computación de la red, por así decir, a que la red brinde el servicio que necesita brindar. Ok. Y acá es donde, de nuevo, OSPF muestra que se trata de un protocolo mucho más moderno. No hace la chanchada que recién criticaba que hace RIP, de forzar al router a tener una semi o una especie de capa de aplicación y por debajo una semi capa de transporte. Digo semi porque por ahí con UDP solo se arregla y no necesita implementar TCP, pero bueno, OSPF lo hace mucho más elegante porque encapsula directamente los mensajes OSPF, se meten adentro de un datagrama IP. Estás en la capa de red y no te salís de la capa de red. El protocolo de ruteo OSPF solo necesita capa de red. Usa datagramas IP directamente. Que, si se acuerdan, el datagrama IP y el protocolo UDP, a nivel del servicio que brindan, son muy parecidos. Lo único adicional que tiene el protocolo UDP es el número de puerto. Bueno, OSPF lo tiene que hacer, en lugar de usar número de puerto, tiene que codificar. Igual como es por inundación, es como broadcast, le llega a todos. No tenés el problema de decir quiero que le llegue a tal proceso. O sea, es que decís, bueno, todos los routers escuchen, acá estoy yo contándoles cómo es el costo del enlace. Bien. Decíamos, OSPF disfruta de algunas características avanzadas, producto de que siempre pasa esto, ¿no? Como IP6 con IP4. IP6 va a arreglar todas las metidas de pata que hizo IP4. Acá, si bien no es una evolución del protocolo RIP, también las metidas de pata de RIP va a tratar OSPF de no repetirlas.
Entonces, por ejemplo, tiene un mejor esquema de seguridad, los mensajes están autenticados, mientras que con RIP es un protocolo muy fácil de hackear, porque van en ODP, en UDP y cualquiera se puede hacer pasar por alguien más sin ningún problema. También podemos configurar lo que les adelantaba hace un ratito. Bueno, dos cosas. RIP no permite dos enlaces en paralelo entre el mismo par de nodos. Sí puede haber lazos, no hay ningún problema. Lo que no permite es que, por ejemplo, entre el router A y el router B haya dos enlaces en paralelo. Que eso es algo más que frecuente, es redundancia. Uno quiere tener por una buena conexión entre esos routers, pones un enlace en paralelo. Bueno, RIP no lo permite, o SPF sí. Bueno, soporta multicasting de manera nativa. El unicast es lo convencional, un origen, un destino. Multicasting tiene que ver, lo vamos a ver en la última parte de este módulo. Un origen, conocíamos hasta ahora unicast y broadcast. Uno con todos. Multicast está a mitad de camino, va a ser uno con muchos, pero no todos. Y lo que les adelantaba hace un ratito, nos permite registrar múltiples métricas. Es verdad que solo una va a estar activa, pero para las métricas que están inactivas, le va a ir computando cómo hubiera sido la tabla de forwarding, en caso de que esa que va en paralelo hubiera sido la elegida. Bien, ya que estamos, y de esto vamos a hablar a continuación, ¿qué era lo que, así como lo que más le criticábamos a RIP? Bueno, a vector de distancias era la cuenta al infinito, y vieron cómo RIP tomó cartas en el asunto para corregir ese problema. No solo implementó el envenenamiento de la ruta reversa, sino que además trajo la montaña Mahoma, como que tomó el infinito y lo aplastó y lo transformó en el número 16. ¿Qué se le podía criticar al estado de los enlaces? Bueno, justamente la inundación, el tener que conocer la topología, que todos los routers conozcan todo el resto de los routers y el resto de los enlaces, y la inundación con esos mensajes OSPF conteniendo justamente el estado de los enlaces. Esa inundación hacía que fuera todo cuadrático, entonces andaba muy bien, o en general uno decía, esto va a andar bien para un sistema autónomo de pocos nodos. En un sistema autónomo de muchos nodos se va a degradar sensiblemente el desempeño. Bueno, muy bien, tomaron cartas en el asunto los muchachos que especificaron OSPF e incorporaron una característica probada, que ha permitido que cuando algo no escala bien, permitir que escale mejor. Es de lo que hemos estado hablando en esta cuarta parte. Estamos hablando de le incorporaron la posibilidad de funcionar de manera jerárquica. Lo que funcionó para Internet, lo que funcionó para el ruteo, también va a funcionar para este protocolo que, al pertenecer a estado de los enlaces, se le complicaba la escalabilidad. Y con esta idea entiendo que se puede resolver, o por lo menos ampliar el universo en el cual, el universo de escenarios en el cual este protocolo resulta razonable de ser implementado, de ser aplicado. Veámoslo gráficamente. ¿Qué es el OSPF jerárquico? Lo que nos permite hacer el OSPF jerárquico es aplicar OSPF a grandes organizaciones. Entonces, a grandes organizaciones, que bueno, acá para que me entre una transparencia, la verdad que con esa cantidad de rutas que están ahí a la vista, no hacía falta estructurarlo de manera jerárquica, pero es para que se entienda, ¿no? Si quieren podríamos poner, os tendría que haber puesto puntitos suspensivos acá, digamos, pensar que cada área tiene, no sé, 100 routers. Entonces, por ahí tener una que tenga 300 o 400 routers era mucho más áspero que separarlo de esta manera. ¿Y cómo lo estamos separando? Ponemos partes o subdivisiones, áreas en la jerga. Tenemos como 3 áreas. Y luego a las áreas que son, fíjense, son disjuntas, ¿no? No hay routers que estén en un área y estén en otra. Cada área es disjunta. Y luego lo que sí tenemos es, por así decir, una columna vertebral, un backbone que conecta las áreas. Claro, la idea de que es jerárquico sería, este es el primer nivel y este que está aquí en azul sería el segundo nivel, ¿no? El celestito sería el primer nivel, el azul sería el segundo nivel. Y noten una cosa, hay un router en cada área que está como en el límite entre los dos, o es ambos colores a la vez. Pertenece al área 1, pero a su vez también pertenece al backbone. Ok, tratemos de poner en palabras esto que estamos viendo aquí.
Ese lo vamos a llamar router de frontera, que sería el que nos conecta hacia otros sistemas autónomos, el gateway. También tenemos router, ¿por qué se llama frontera y no gateway? De nuevo, es la jerga dentro de OSPF. Entonces tenemos también los que son frontera de área. Serían, ¿qué cosa? Serían los gateway, pero dentro de esas subdivisiones del sistema autónomo. Entonces, para no confundir, en lugar de usar la palabra gateway, usan la palabra frontera, y un poco también, a mí se me confundí, decía frontera cuando le estaba contando el ruteo jerárquico, que allí normalmente usamos la palabra gateway. Entonces tenemos el que es frontera a frontera, te comunica con otros sistemas autónomos, y el que es frontera de área es ese que está tanto en el backbone como en el área. Y obviamente se va a encargar o va a intervenir en el ruteo dentro del sistema autónomo cuando va de un área a otra, ¿no? Obviamente. También tenemos los que son routers que forman parte de la columna vertebral, del backbone, pero que no son frontera de área, se los denominan troncales. Son los routers que no tienen un rol de conectar con clientes, lo que hacen es, como están en ese segundo nivel, es conectan router con router, por así decir. Por eso hablamos de que es como el tronco del árbol. Y también tenemos, bueno, los routers internos, que esos son los que normalmente te comunican con, no sé, si esto fuera un proveedor de internet, te comunicarían con los clientes de ese proveedor. Pongamos un poco en palabras esto que venimos charlando recién. En las grandes organizaciones, OSPF nos deja tener una jerarquía de 2 niveles. Uno podrá pensar, bueno, pero en una empresa a veces más hay dos, vos tenés el junior, el senior, después el jefe y el presidente y el CEO, es como que tiene una estructura mucho mayor. Bueno, es verdad, pero aquí con estos 2 niveles ya nos basta como para poder hacer el deployment de OSPF en organizaciones con cientos o miles de routers, y la verdad que ya estamos hablando de proveedores prácticamente o mayoristas, o sea, son 1000 routers. No piensen cómo en los laboratorios nuestros podemos armar las estaciones de trabajo de una pyme con apenas un puñado de routers. Si metemos 100 routers ya estamos haciendo, no sé, un proveedor de internet minorista, y si ponemos miles ya hasta podría ser, no sé, una red de distribución de contenido, digamos. Es solo con 2 niveles, los 2 niveles que nos brinda OSPF, estamos transformándolo en una herramienta que puede ser aplicada prácticamente en cualquier sistema autónomo. O sea, cuando vamos a elegir qué protocolo de ruteo utilizar en un sistema autónomo, no vamos a poder decir que, no, la no escalabilidad de estado de los enlaces es un problema. No es verdad, porque OSPF, particularmente el OSPF jerárquico, te lo permite resolver. ¿Cuáles son los 2 niveles? Decíamos, hay un conjunto de áreas locales y hay un troncal, una columna vertebral que conecta esas áreas locales. Acá está la clave. ¿Por qué armar esta estructura jerárquica ayuda en la no escalabilidad de estado de los enlaces? Bueno, porque los mensajes OSPF publicitando el costo de los enlaces, esos que se enviaban por inundación, solo se distribuyen en el área local. Entonces, los del área 1 no molestan a los del área 2, los del área 2 no molestan a los del área 1, y dale que va. O sea, solo en cada área se hace la inundación no atraviesa la red troncal, entonces no se molestan entre las distintas subdivisiones. Y bueno, si el administrador eligió de manera razonable, de manera eficiente, cómo iba a particionar los routers del sistema autónomo en las áreas, vamos a poder, la verdad, escalar tranquilamente y sin tener una sensible degradación del desempeño. Va a andar realmente bien. Bueno, cada nodo va a tener obviamente la topología del área local y va a tener una idea de cuál es el camino más corto hacia las redes de las otras áreas. Bueno, ¿cómo te llega esa información? Avancemos un poquito más. La idea sería que los routers, cada uno va a tener, en base a la ubicación y al rol que tenga, lo vamos a distribuir en cuatro categorías. Están los routers internos, que solamente rutea tráfico dentro de su propia área. Están los de frontera de área, que lo que hacen es recopila toda la información de las redes de su propia área y las publicita a través del troncal con los otros routers de frontera de área. Ahí es donde se termina resolviendo la conectividad. Si ven un paralelo entre ruteo intra-AS e inter-AS, y sí, claro, porque la idea se tomó de allí.
Después tenemos el router troncal, que es el que va a estar corriendo el algoritmo de ruteo USPF, pero va a ser solo para el backbone, o sea, va a estar conectando lo que eran los routers frontera de área. Solamente esos serían los destinos interesantes, por así decir. En general, un router troncal no va a ser destinos, está allí como, vendría a ser como el cemento que une los ladrillos. O sea, ¿cuál es el rol? Unir los ladrillos. En este caso, ¿cuál es el rol de ese router troncal? Unir, bueno, los routers frontera de área también con el router de frontera, que vendría a ser lo que antes denominábamos el gateway, el que te conecta hacia otros sistemas autónomos. Bueno, esto ha sido un breve repaso de los dos protocolos en concreto que tenemos a disposición. No estamos repasando el que es cerrado de Cisco, porque bueno, tampoco le andará haciendo propaganda gratuita a Cisco. Y nos queda hablar del protocolo BGP. O sea, cerramos la discusión de los protocolos de ruteo intra-AS y ahora abordamos al protocolo inter-AS. Digamos, acá tenemos tres sistemas autónomos en donde tenemos, por ejemplo, distintos, vimos, bueno, los dos protocolos que vimos recién. AS1 corre RIP, AS2 corre USPF, AS3 corre RIP de nuevo, porque cada sistema autónomo va a tomar la decisión de qué protocolo de ruteo correr. Donde no hay chance de elegir es en el protocolo inter-AS. Fíjense allí, ese enlace que está un poquito más oscuro, no sé si se alcanza a ver, entre R1 y R2 y entre R3 y R4, esos enlaces van a estar corriendo allí el protocolo BGP obligatoriamente, porque es el estándar, decíamos, de facto para dar conectividad entre sistemas autónomos. Bueno, muy bien. ¿Por qué se llama BGP? Es, de nuevo, muy elegante el nombre si uno lo ve en palabras. Y bueno, BGP también con el paso del tiempo se ha transformado en una sigla fácil de decir, como bueno, OSPF, pero la verdad son de esas siglas que no se pueden pronunciar. RIP es la que es muy fácil de pronunciar. Se llama Border Gateway Protocol, o sea, el protocolo para las tranqueras que están en el borde o en el límite de la propiedad. Que estas traducciones on the fly quedan cualquier cosa. No me molesta que lo digan en inglés o lo mantengan en inglés o lo pasen a castellano. La verdad, ningún problema. Con que se entienda, está bien. Decíamos, es el estándar de facto para usar como algoritmo inter-AS. Está especificado, este es uno de los protocolos más viejos. Tiene la misma antigüedad que RIP. Sin embargo, miren eso. RFC 4271. Muy elevado el número de RFC. ¿Por qué? Bueno, porque así como es uno de los más antiguos, también es uno de los más actualizados. Constantemente se lo está actualizando. ¿Por qué? Bueno, por el rol central que juega en Internet. Sin BGP no habría Internet. Lo que habría se tendría que llamar, bueno, acá empiezo a inventar, saco la guitarra. Manynet habría muchas redes. No habría una sola Internet. Habría muchas redes. ¿Qué es lo que había antes de Internet? Antes de Internet, vos te transformabas en usuario de la red. Había una famosa, CompuServe. Hace muchos años atrás, vos te comprabas una computadora, bueno, en Estados Unidos sobre todo, y te venían unos CDs, y esos CDs te daban un mes gratis conectarte a esa red. ¿Y qué había en esa red? Bueno, no sé, lo de siempre, redes sociales, bueno, lo que hubiera en esa época. Pero ¿qué pasa si le querías escribir, por ejemplo, a alguien que no fuera usuario de esa red? Estabas al horno. Y bueno, cuando surgió Internet, que permitió conectar redes heterogéneas y armar todo como si fuera una sola red, toda la gente se quiso conectar a esa red y toda esa multiplicidad de redes desapareció. ¿Y dónde fue la movida más elegante? Justamente, considerar o estructurar este protocolo BGP que aceptaba que se sumen redes, que se sumen, en la jerga, sistemas autónomos a un conjunto de sistemas autónomos que ya estaban de antes. ¿Se entiende la idea? Viene Internet, está formada en estos momentos por la unión de estas 25 redes, y viene la red número 26 y se suma con mucha facilidad, porque el administrador de la red 26 no tiene que cambiar el protocolo de ruteo puertas adentro. De nuevo, usabas RIP, usa RIP, usabas otro, usa otro, no hay problema. Lo que sí, acomodate a usar BGP.
y le tiraban por la cabeza los manuales de BGP, que son bastante espesos. De hecho, es un protocolo bastante áspero. De los protocolos que estamos viendo en la materia, posiblemente va a ser el protocolo que más por arriba veamos. Daría para hacer una materia entera solamente hablar de la configuración de BGP. Pero bueno, eso un poco explica el por qué está tan actualizado. De hecho, más actualizado o actualizado con más frecuencia que RIP o SPF. Ajá, miren esto. Se basa en, porque tiene que ser de Boca o de River, se basa en vector de caminos. Miren qué interesante. O sea, optó, y la verdad que estuvo bien esa decisión, optó por la familia que no tiene problemas de escalabilidad. BGP, digamos vector de caminos, funciona bien con 5 sistemas autónomos o con 500. No tiene problemas de escalabilidad porque, como ustedes saben, cada nodo, siguiendo la filosofía de vector de distancias, ahí hay un cambio de palabra muy importante del cual ahora les voy a hablar. Vos le envías simplemente la información de tu tabla de distancias al vecino. Bueno, ahora no le vas a estar enviando la tabla de distancias al vecino, le vas a estar enviando la tabla de caminos. Noten cómo la palabra distancia fue cambiada por camino. ¿Por qué? Bueno, es una generalización, si se quiere, del vector de distancias. Entonces vos, en lugar de decir, mira, yo al destino X, mi costo es 26, en lugar de decir la distancia, vos vas a decir, mira, para el destino X, mi camino es, bueno, agarro por Colón, cuando llego a Lem doblo y voy para la izquierda y después voy por tal lado. Contás el camino entero. Obviamente vos después medís ese camino y por ahí te da también 26. Pero se nota la principal diferencia. En lugar de vos decir, mi costo es tanto, vas a decir, si querés, mi costo es tanto y mi camino es este. O sea, esa es la principal diferencia y por eso hablamos de vector de caminos y tabla de caminos en lugar de vector de distancia y tabla de distancias. Pero hay un efecto, no sé si lo tenía más adelante. Bueno, lo comentamos aquí. ¿Cuál es el problema principal de la familia vector de distancias? Como es la familia de estado de los enlaces era la escalabilidad, dijimos que el problema principal de vector de distancias es la cuenta al infinito. Y esta es una pregunta de final donde, bueno, la mitad de los chicos meten la pata. ¿Qué causa la cuenta al infinito? ¿Cuál es el problema de la cuenta al infinito? Bueno, tenía que ver con, si lo decimos en pocas palabras, hacer uso de información vencida, información vieja. Tu vecino te decía que el camino era 5, pero en realidad ese camino de 5 no existe más. Como era información vieja, vos pensás que es válido, pero no es válido. Pero si hilamos más fino, el verdadero problema de la cuenta al infinito, si se acuerdan, lo decía con esta forma de visualizarlo, era para ir del departamento, del edificio del departamento a las aulas rosas, salgo por la puerta del edificio del departamento, doy la vuelta a la manzana y después voy al edificio rosas. Esa vuelta nunca va a formar parte del camino más corto, el camino óptimo. Entonces, el problema central es la dificultad o la imposibilidad de detectar esa vuelta a la manzana. ¿Y por qué? Bueno, porque no te dabas cuenta que cuando tu vecino te decía que su costo era 5 pero yendo de A a B y de B a A. O sea, vos te llamabas A y tu vecino te daba un camino que consistía en pasar después otra vez por ese mismo protocolo, ir a otro lado y después volver a A. O sea, formar una vuelta a la manzana, que es algo que uno puede descartar. Cuando tu vecino, en lugar de darte el vector de distancias, te dé el vector de caminos, se resolvió el problema de la cuenta al infinito. ¿Alcanzan a ver por qué? Porque cuando mi vecino me diga, mira, mi camino es costo 5, yo lo miro y veo que involucra ir de A a B a C y después volver a A. Detecto la vuelta a la manzana. Entonces lo descarto, no lo considero, porque como decíamos, jamás el camino óptimo entre un origen y un destino involucra dar la vuelta a la manzana, innecesariamente. O sea, nunca va a formar parte del camino óptimo. Así que, con esta simple medida, se resolvió el problema de la cuenta al infinito. Si están pensando, y es válido, ojalá lo estén pensando, che, pero si es tan bueno esto, ¿por qué no lo hace RIP? Bueno, por múltiples razones. Primero, porque RIP también es un protocolo que tiene mucho tiempo. Entonces, en ese momento, cuando decían, ¿qué pasa si tengo 100 routers? Se te reían. Si le llegas a decir, ¿qué pasa si tengo 1000 routers? Venía la ambulancia y te ponían la camisa de fuerza y terminabas internado. ¿No? Digamos, te tomaban por loco.
Porque era una época cuando fueron planteados, había muy poquitos routers en el planeta, entonces nadie iba a tener muchos en un sistema autónomo, muchos routers, y sí por ahí se preocupaban un poco más para el protocolo Inter-AS, porque ahí como sumaban los routers, entonces ahí podemos llegar a tener 100. Entonces, como que divergieron, ¿no? Fueron por BGP, se preocuparon de la cuenta al infinito, con RIP no se preocuparon. ¿Y qué tal si lo hacemos hoy? Bueno, de nuevo, hoy en día sería complicado porque hay mucho hardware que corre el protocolo RIP y cambiarlo de una manera tan radical haría que sea incompatible con ese hardware viejo. Pero más aún, porque no es gratis. El famoso no existe el almuerzo gratis. Es una frase que me la han escuchado decir aquí o en Orga. Cuando te invitan a comer una hamburguesa gratuita y vos vas, en general siempre hay algo más, ¿no? O te piden tu dirección de correo para darte la hamburguesa gratuita, o te piden tu número de teléfono celular. Y bueno, vos le das el número de teléfono, le das el correo, te comes la hamburguesa y después misteriosamente te empiezan a llamar 3-4 veces por día ofreciéndote propaganda o qué sé yo, para completar encuestas, o al correo te llega spam. Sí, digamos, las cosas gratuitas no existen. Entonces, aquí resolvimos el problema de la cuenta al infinito. ¿Y a qué costo? Porque gratis no puede ser. There's no free meal. Bueno, el costo es haber hecho más pesada el mensaje de difusión. Porque antes vos decías al destino X 25 y ahora tenés que decir al destino X y dar toda la ruta, que puede ser una estructura más enjundiosa que simplemente un número. Así que bueno, hay que poner en la balanza si vos querés hacer más pesados los mensajes de difusión lo que sean los mensajes de difusión de RIP, o si te preocupa mucho la cuenta al infinito, ¿no? Se pondrá en la balanza y uno siempre toma la decisión de cuál es el protocolo que te parece que más se va a adecuar. Bueno, decíamos que es análogo al vector de distancias. Lo que hace es, la principal diferencia, la conversamos recién, a cada router le da el camino completo. Decimos router de frontera, bueno, en una especie de analogía sería el gateway, ¿no? En la analogía a lo que veníamos hablando recién de USPF. Por eso se mezcla mucho gateway y frontera. Y en lugar de decir la distancia, le da el camino completo. Eso termina resolviendo la cuenta al infinito. Y BGP no le preocupa en lo más mínimo los destinos en concretos, los IPs. En BGP, como se sabe, fue concebido. BGP no puede ser usado como protocolo puertas adentro de un sistema autónomo. Solo funciona puertas afuera. Solo funciona ruteando a prefijos, o sea, a redes, no a computadoras individuales. Bueno, hay que decirlo, BGP tiene un papel central en todo sistema autónomo. Sin BGP, lo decíamos, lo vuelvo a decir, ¿no? Lo de golpear varias veces el mismo clavo para que penetre más en la madera. Decíamos que sin BGP no habría internet. El papel central es ese. Bueno, vamos a tener sesiones eBGP e iBGP, ¿no? O sea, con una E chiquitita adelante o con una I chiquitita adelante. Las eBGP son las sesiones BGP externas, las iBGP van a ser las sesiones BGP internas. Y las sesiones que son, bueno, conexiones, las comunicaciones BGP. Lo que estamos haciendo aquí es, con la eBGP obtenemos el dato ese que averiguamos de los vecinos, de los sistemas autónomos circundantes, que nos cuenten a qué otros destinos están ellos accediendo, y esa información ¿dónde es recopilada? En el router gateway. Bien, luego lo que hace ese router lo propaga a los restantes routers del sistema autónomo usando también el protocolo BGP, pero en este caso es lo que se llama una sesión iBGP. ¿Por qué es la diferencia entre una eBGP y una iBGP? Bueno, tiene que ver con el manejo de las credenciales, tiene que ver con la persistencia de las conexiones, y hay ciertos detalles técnicos que los permite diferenciar. Y también en algún punto al administrador le importa distinguirlo, porque en un caso te conectás con un router que vos no controlás, que es potencialmente hasta de tu competencia, puede ser de otro proveedor de internet, por ejemplo, mientras que cuando es una sesión iBGP, todos los routers que se están comunicando, bueno, están bajo tu control, no hay ningún problema allí. Esta información lo que va a permitir es que podamos computar las rutas óptimas a cada subred. Y de nuevo, aquí es donde nos conectamos con lo de ruteo jerárquico, ¿no? El protocolo
puertas adentro que se haya usado en ese sistema autónomo puede optar en resolver el ruteo vía papa caliente o vía otras opciones. ¿Por qué decimos que BGP es esencial para el sistema autónomo? Bueno, porque BGP, a un dado sistema autónomo, cuando vos armás, por ejemplo, un proveedor de internet, vas a tener que o contratar puntualmente un consultor que te configure el BGP bueno, a un administrador tuyo, si sos un proveedor de internet, es válido que el conocimiento esté in-house, no puertas adentro. Por ahí vas a tener que pagarle la capacitación a uno de tus administradores para que se ponga canchero en BGP. No hay necesidad que todos lo sepan, pero sí vas a necesitar uno. Hasta hace unos años atrás teníamos justamente un administrador de sistemas de un proveedor que le tocó, bueno, justo era el hijo del dueño, le tocó estudiar BGP y la verdad que, bueno, lo vimos envejecer a lo largo de 6 meses, le salieron canas verdes, en fin. Después nos confirmaba lo áspero que es BGP cuando lo tenés que usar en la práctica y lo fácil que es meter la pata, ¿no? Me hacía acordar, salvando las distancias, a cuando en el labo escribíamos los registros DNS, que también te falta un punto y coma, te falta un punto, te sobra un punto y no funciona nada. Con BGP es lo mismo, pero con la chance de meter más la pata. Les conté la vez pasada lo del chino supuestamente que metió la pata en BGP y toda la información de la costa este atravesaba ese router de China y después iba a la costa oeste, toda una cosa muy extraña. Entonces, ¿por qué es importante BGP? ¿Por qué el dueño o los dueños del proveedor de internet le van a pagar la capacitación a su empleado? Porque BGP, correctamente configurado, va a permitir que todo el planeta escuche dónde está esa red. O sea, vos vas a estar como diciendo, yo estoy acá, aquí estoy. Y esa información, ese grito, se va propagando. ¿Por qué digo se va propagando? Bueno, porque a fin de cuentas BGP funciona como vector de distancia, ¿no? No es que en un instante le llegas a todos, pero vos le das al vecino de al lado, el de al lado le da al de al lado del de al lado, y eso se va propagando hasta que eventualmente hasta un router en Islandia sabe dónde está ese destino, sabe dónde está esa subred. Es la manera de que el mundo sepa dónde estás. O sea, es así de importante que cada sistema autónomo, bueno, configure correctamente, sobre todo los gateways del sistema autónomo, que haga funcionar correctamente BGP. Hablemos unas palabras de las sesiones BGP. Bueno, se llaman sesión BGP al intercambio de información entre pares. ¿Usando qué cosa? Usando el protocolo BGP. Los routers van a estar intercambiando información de accesibilidad. Eso es sobre todo lo más importante. Recién decíamos, sirve para que nos descubran, justamente para decir, mira, yo accedo a este destino o a esta subred, entonces anotá que yo te puedo conducir información hacia ese destino. Esa información va y viene a través de conexiones TCP. Estarán pensando, uy, otra vez metimos la pata. BGP hace como RIP de estar funcionando como un proceso en la capa de aplicación. Es verdad. Lo que pasa que bueno, posiblemente es producto del tiempo, ¿no? De ser un protocolo tan viejo. Quizás si hubiera un BGP nuevo, se podría considerar la idea de encapsularlo directamente dentro de datagramas IP. También está el tema de que a nivel de BGP se maneja mucho la autenticación y la acreditación del interlocutor. Y ese tipo de cosas, si no es una conexión, si es una comunicación, si no es orientada a la conexión como es TCP, se complica, ¿no? Porque si uno se conecta con UDP, te llegan sueltas, las cosas llegan sueltas. En cambio, con TCP, al haber una conexión, lo autenticas y si le das el OK, después viene el intercambio de información. En cambio, si uno usara datagramas IP, es más complicado. Por ahí habría como que autenticar cada datagrama. O sea, generaría overhead, generaría desperdicio. Bueno, cuando un router, esto es interesante, cuando un router dice, che, yo soy capaz de llegar a este destino con este camino, cuando él lo dice y los demás routers que entienden BGP lo escuchan, hay un compromiso. Vos te estás comprometiendo a hacer llegar tráfico hacia ese destino. O sea, que si alguien más te manda datagramas con ese destino, con destino a esas redes, vos no lo vas a rechazar, lo vas a terminar llevando. Entonces, atención, hay que configurar con mucho cuidado. Esto va de nuevo cuando les decía, lo vimos envejecer al pobre ayudante que estaba
configurando BGP, porque si metías la pata, te comprometías a rutear quizás terabytes y terabytes de datos, y eso tiene costo. O sea, podrías hacer hasta quebrar la empresa si configuras mal el BGP. Bueno, no, ok, te das cuenta rápido, no es que va a fundir la empresa, pero sí le puedes generar costos muy elevados, y quizás si los costos son lo suficientemente elevados, va a venir el jefe y te va a meter un patadón en el traste. O sea, es un tema complicado, ¿no? Porque es común, una vez que uno se ofrece como alternativa para llegar a un cierto destino, te comprometes a ser alternativa para llegar a ese destino. ¿Sí? Es como doble la cosa. Bueno, naturalmente, para que las tablas BGP no se descontrolen, es más que conveniente hacer uso del agregado de rutas, porque de nuevo, no importan las computadoras o las direcciones IP completas, lo que importa acá son los prefijos de las redes. Es lo que uno descubre a través de BGP, son prefijos. ¿Qué prefijos son accesibles por este enlace? ¿Qué prefijos son accesibles por este otro enlace? Tratemos de verlo con un ejemplo, a ver si entiendo un poquito más. Acá distingo con la rayita continua, la rayita punteada, si son sesiones eBGP o iBGP. Nos concentramos de nuevo en el sistema autónomo 1 y vemos que con la sesión eBGP entre 3A y 1C, para que se vea, estamos aquí, entre 3A y 1C, nos concentramos en el sistema autónomo 1. Con esta sesión eBGP, descubrimos, bueno, le avisamos qué prefijos son alcanzables por el sistema autónomo 1. En particular, el que más nos va a importar es todos los prefijos propios de nosotros, pero fíjense que quizás acá hay prefijos del sistema autónomo 2 que son alcanzables a través del sistema autónomo 1, y hay que tomar la decisión si le vamos a publicitar, ¿sí? Y estarán pensando, pero ¿cómo vas a no decir que podés llegar? De nuevo, si yo digo que puedo llegar, me comprometí, y tal vez acá estos son clientes y este es YouTube, son clientes de este proveedor y quieren conectarse a YouTube, ¿y por qué yo le voy a tener que estar llevando? Y por ahí AS1 es otro proveedor de internet. Yo no quiero saber nada con tener que llevar la información. Ese tipo de decisiones políticas tienen mucho que ver con BGP. Decisiones comerciales, no es una cuestión de optimalidad de la ruta, es porque no tengo ganas de rutearle el tráfico al otro. A veces es una cuestión de ganas, ¿sí? Noten qué distinto es cuando nos metemos, nos embarramos y nos metemos en la realidad con respecto a lo que es encontrar el mejor camino en vector de distancias o vector de caminos en abstracto, ¿no? Cambia notablemente la cosa. Ok, entonces 1C, y noten ahí la sesión con línea punteada son las iBGP. El 1C le va a estar avisando qué prefijos son alcanzables a través de 1C, posiblemente todos los destinos de la S3 y las otras redes que estén conectados a través de ese enlace. Esos prefijos son distribuidos puertas adentro usando esas sesiones iBGP. Bueno, 1B, como decíamos, puede propagar esa información al sistema autónomo 2 o no. Recuerden que si la propaga, quedas comprometido. ¿Y cómo? Bueno, usando esa información que había surgido de esta sesión eBGP, viajó hasta acá por la iBGP y acá puede salir de nuevo por la eBGP. Noten que esto es todo a nivel del protocolo de ruteo entre sistemas autónomos, nada que ver con el intra-AS, ¿no? En paralelo a todo esto, el sistema autónomo 1 correrá su protocolo, el sistema autónomo 2 el suyo, el sistema autónomo 3 el suyo. Bueno, en la jerga BGP, una ruta es esencialmente un prefijo de red más un conjunto de atributos. Bueno, uno de los atributos obviamente va a ser qué ruta es, pero hay otros. Bueno, el qué ruta es, les decía, es el más importante. Se lo llama camino de sistemas autónomos, el AS Path. Ese atributo tiene ahí dentro, obviamente es un atributo de tamaño variable, la secuencia de sistemas autónomos que el prefijo que se está publicitando en ese mensaje ha atravesado. O sea, todo lo que hay que atravesar para llegar a ese destino. Es a la inversa, ¿no? O sea, uno aparece como un destino y luego cada router o cada sistema autónomo que vas atravesando se va incorporando el sistema autónomo a ese camino.
Si están pensando cómo se identifican los sistemas autónomos, bueno, de una manera parecida a la que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que en lugar de llamarse AS1, AS2, AS3, se llaman 1, 2, 3, ¿no? Directamente hay un número, que es el número del sistema autónomo, y bueno, está asignado a lo mismo que los números de IP y todo eso. Hay como un registro centralizado de... Obviamente que hoy en día los números de sistemas autónomos es mucho más que 1, 2 y 3, ¿no? Son cientos de miles, millones. Y si uno gestiona, ahí te pueden asignar a una empresa nueva un número de sistema autónomo para que utilice en la configuración de su router que va a correr BGP. Bueno, así como el camino de sistemas autónomos es un atributo muy importante, también es muy importante el Next Hop. ¿Por qué? Porque es el que conecta BGP, que solamente piensa en términos de las redes y habla de números de sistemas autónomos. Son todos conceptos extraños a lo que sería el protocolo IP, ¿no? Porque, bueno, red no es una dirección IP, es una red. Y el número de sistema autónomo es un número de sistema autónomo, no es una dirección IP, ¿no? Son cosas distintas. En cambio, lo que hace NextHop habla de cuál es el próximo salto. De alguna manera registra el IP del router gateway dispuesto a recibir tráfico que esté originado fuera del sistema autónomo, pero que tenga como destino ese prefijo de red. Es como que uno dice, bueno, mira, para este prefijo, que obviamente va a ser el prefijo de los clientes del proveedor de internet que estamos armando, todos esos prefijos van a ser publicitados marcándole como IP destino no el IP de las computadoras, bueno, no de los clientes, sino el IP del gateway, del router que está corriendo el BGP. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se conectan estas ideas. Lo que les decía recién, en algún sentido, NextHop vincula lo que estamos manejando a nivel BGP entre sistemas autónomos con lo que está pasando puertas adentro entre sistemas autónomos, en los distintos sistemas autónomos involucrados. Bueno, vamos puntualmente, les contaba, esto va a ser una presentación a muy alto nivel. Vamos a un aspecto muy importante que es la selección de rutas en BGP. Cuando un router recibe una nueva ruta, recuerden que esto ¿qué significa? Que hay algún otro sistema autónomo que se compromete a rutear información a ese destino. Lo que podemos hacer, nuestro sistema autónomo puede optar por aceptarla o no. ¿Sí? Uno puede decir, no me interesa. Porque de nuevo, si yo la acepto y después la publicito, yo también quedo comprometido. De alguna manera, para elegir entre múltiples rutas con cuál me quedo, va a haber diversos criterios. El primero y más obvio, uno diría el camino más corto. No, ese va a ser el último criterio. Sí, de nuevo, lo que les decía hoy, cuando uno lo estudia con tiza y pizarrón es una cosa, pero cuando te pones las botas y te embarrás hasta las orejas, porque bajás al mundo real, ahí la cosa es completamente diferente. Y fíjense cuál es el criterio más importante. Yo aquí traté de ordenarlos por importancia. La preferencia local del sistema autónomo, de la organización a la cual se le asignó el sistema autónomo, es lo que manda. Y la preferencia local es lo que diga el jefe. Y el jefe puede decir, vos sí, vos no. Y no tenés que ni preguntarle por qué, porque es el jefe. El tipo te dijo, vos sí, pone que sí, vos no, pone que no. O sea, no se discute. Ok, ahí es donde tal vez se pone complicada la cosa, ¿no? Porque uno tiene que meter mano para que este algoritmo de ruteo deje de presentar los mejores caminos. ¿Me siguen la idea? Tenemos que alterar el funcionamiento normal de lo que sería un vector de distancias, un vector de caminos, para que una ruta que era la mejor no se publicite. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo el jefe. Bueno, luego si el jefe no tuvo opinión, nos fijamos en el ASPath, en el camino de los sistemas autónomos que tenemos que atravesar, y obviamente nos vamos a quedar con el ASPath de menor longitud, desde ya. Después vamos a hacer un ejemplo integrador al comienzo de la última parte de este módulo, un poco para que se entienda. Y me gusta que justo por una razón de extensión de la clase lo dejé para
para la última parte, justamente para que estas ideas que estamos conversando tengan un tiempito. Bueno, esta es la clase del lunes, la otra la del miércoles, pero bueno, aunque sea 2 días, un poco va bajando la cosa. Si alguno se atrasó y mira las 2 clases seguidas, bueno, aunque sea media horita, vas hasta el baño y volvés, o tomás un vaso de agua y volvés, tal vez en ese ratito un poco la cosa decante. Bueno, también podemos implementar aquí lo que conversábamos en el ruteo jerárquico del ruteo de la papa caliente. Lo que podemos mirar es, tenemos múltiples caminos y me importa nada lo que pase puertas afuera de mi sistema autónomo, yo me quiero sacar este datagrama de encima, entonces miro el next hop y usando la información del protocolo de ruteo puertas adentro, busco el IP que está más cerca. Noten cómo lo que les contaba hoy, ¿no? Next hop te deja dejar de manejarte en el mundo de los prefijos y volver a hablar de las direcciones IP. Entonces ahí volvemos a los protocolos de ruteo tradicionales. Y encontramos el que nos quede más cerca, hacia ahí ruteamos, y lo que logramos con eso, tenemos el next hop siempre es un gateway, lo que estamos logrando es que sacárnoslo de encima. O sea, logramos que se vaya de nuestro sistema autónomo. Logramos que deje de generarle costos de transmisión, de almacenamiento de ese datagrama a lo que es la red que nosotros administramos. Y bueno, desde ya, así como están estos criterios tan locos, tan dispares, ¿no? Como lo que diga el jefe, el óptimo o papa caliente, también podemos implementar los criterios que nos diga el jefe que el administrador local termine implementando. Ok. Hablamos del protocolo BGP, o sea, dijimos muchas veces protocolo de ruteo BGP, pero la verdad que como buen protocolo que es, ni una palabra de los mensajes. Esto va de la mano con lo que les contaba de que nuestra presentación de BGP apenas araña la superficie, ni de casualidad, habiendo escuchado estos minutitos hablar de BGP, van a estar en condiciones de configurar un router con BGP. Esto simplemente por ahí les tiro un par de palabras clave para que busquen tutoriales en YouTube, más que de eso no. Y que después se armen de paciencia y estén, como les decía, un par de semanas hasta ponerse cancheros en lo básico. No estoy diciendo para lograr ser un administrador BGP avesado. Es más, me ofrecen configurar un router con BGP, salgo corriendo, ¿no? Realmente no me siento en condiciones de hacerlo. Más después, como les contaba, de ver lo que pasó al que era hasta el año pasado ayudante de la materia. Ok, para no quedar tan abuelo de pájaro, hablemos 2 palabritas. ¿Cómo son los mensajes BGP? Bueno, la funcionalidad está implementada como es un protocolo ruteo o como suele pasar en cualquier aplicación en internet a través del intercambio de mensajes. Entonces, estos mensajes tienen una cierta estructura. Hay un par de mensajes, vamos a repasar brevemente un par de ellos. Por ejemplo, hay un mensaje BGP de Open que se utiliza para el establecimiento de la conexión TCP. Obviamente, decíamos, es TCP porque es autenticada, o sea, vos tenés que presentar credenciales. Y eso es para conectarse con un vecino inmediato, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el mensaje Update, que lo que hace es publicita un nuevo camino. Y, obviamente, recuerden, un camino es el prefijo seguido de los atributos. Uno de ellos era el camino de sistemas autónomos, el ASPath. También el mismo mensaje de update se puede utilizar para retirar una ruta previamente publicitada. Podría ser porque alguno de los routers se invalidó, podría ser como pasaba en RIP, o porque, bueno, no sé, se agotó la cuota, o no, digamos, esos criterios locales pueden así ser locos y decir, bueno, lo publicito por 20 minutos, después lo bajo. Esos criterios locos, bueno, se terminan reflejando en estos intercambios de mensajes. Se tiene que poder reflejar con intercambio de mensajes. Tenemos, ¿por qué no?, también un mensaje Keep Alive, que es mantener vivo, que como su nombre lo indica, es para mantener una conexión activa incluso cuando no hay nuevos mensajes de update. Recuerden cómo funciona vector de distancias. El protocolo ejecuta de manera distribuida, pero cada nodo computa hasta que deja de computar. ¿Y cuándo deja de computar? Cuando no hay novedades, cuando no cambian las condiciones de la red o cuando no hay update de tus vecinos. Entonces puede pasar que la conexión TCP expire, ¿no? Las conexiones TCP, no me acuerdo si se los mencioné, a lo mismo tienen
el tiempo que pueden estar abiertas se parece, es similar a lo que teníamos el temporizador para el envío de un datagrama. También hay un temporizador para el establecimiento de la conexión. Si pasa un X tiempo configurable en el sistema operativo, la conexión de estar abierta se cierra automáticamente, la cierra el sistema operativo. Entonces, para que eso no suceda, para no tener que estar de nuevo intercambiando credenciales y qué sé yo, también configurable un X tiempo, se está mandando un mensaje de Keep Alive, que es como mandar un update sin contenido. Lo podrían haber hecho así, ¿no? Podrían haber enviado un mensaje de update sin ruta, y es lo mismo, pero bueno, se pensó en otro mensaje diferente, tal vez más fácil de entender. Se llama el mensaje Keep Alive. Bueno, obviamente mantiene viva la conexión. Y también tenemos un mensaje, una categoría de mensaje llamada Notification, que se usa para reportar que en el mensaje anterior había habido un error. Cuando recibimos un mensaje y hay algo mal en ese mensaje, bueno, el mensaje Notification sirve para contestarle al que originó ese mensaje, marcándole que, bueno, o no lo entendimos o realmente había un error en ese mensaje. Y obviamente también usaron, esto es raro, hay un mensaje de Open, pero no hay un mensaje de Close. Bueno, usan a Notification indicándole de cierta manera que se está queriendo cerrar la conexión. ¿Por qué se está queriendo cerrar la conexión? Bueno, no sé. Por ejemplo, porque están apagando el router, vaya uno a saber. No es muy frecuente, pero puede pasar. Por ahí lo están apagando para cambiar el hardware. No sé, qué sé yo. Ok, con esto apenas, decíamos, rompimos el hielo con BGP. Después vamos a estar empezando entonces la quinta y última parte del módulo asociado a la capa de red, haciendo un ejercicio integrador en donde vamos a tratar de ver cómo interactúan estos conceptos entre sí. Y bueno, una de dos, o va a quedar más claro, o al revés, lo poco que se había entendido hasta ahora los voy a hacer confundir, porque es así, es bien desafiante BGP. Pero bueno, por el momento dejamos acá.